¿Qué tal, queridos amigos? Se abrieron los expedientes de CISEN de hace 30 años. Ya le tocó a los años 80 esa década. Y por supuesto es el gobierno, se trata del gobierno de Miguel de la Madrid, cuyo secretario de Gobernación era ese que está ahora en la Dirección Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Cuando se buscó el expediente del actual presidente de la República, se le puso allí que había asistido a varias reuniones del Partido Comunista. El presidente ya negó que hubiera sido miembro de este partido, pero de acuerdo a estos expedientes lo era, y por eso se le había enfocado precisamente la atención a él. Lo extraño de toda esta situación es que se le veía como lo que ha sido siempre, un joven luchador social, solo que en la época de Miguel de la Madrid a los luchadores sociales se les veía de otra manera, se les veía como activistas políticos o más bien agitadores políticos. Bueno o malo el término, así eran las cosas. Y desde luego que Andrés Manuel, a pesar de estar en esa época dirigiendo al Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, nunca dejó de ser un joven inquieto, rebelde, que tenía el privilegio de ser apadrinado por el tabasqueño ilustre poeta nacional Carlos Pellicer Cámara, al que organizó su campaña electoral cuando fue Pellicer senador de la República. Pues bien, ¿qué es lo que no dicen los expedientes? ¿Qué es lo que está detrás de esta investigación? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Y lo vamos a hacer, porque necesariamente fue una época en la que Bartlett estaba del otro lado del escritorio, no como ahora que está a las espaldas del presidente. Bartlett era el que mandaba, Bartlett era el que escondía, Bartlett era, sí, el autor intelectual de varios de los crímenes políticos cometidos en esa época. Lo dijo quien era precisamente director de la Federal de Seguridad entonces, José Antonio Zorrilla. Denunció que en el caso de Buendía, cuya autoría intelectual se la achacó a Zorrilla, él había seguido únicamente órdenes de Manuel Bartlett. Lo dijo en su declaración ministerial y nunca se llamó a comparecer a Bartlett para que diera su propia explicación. Así de protegido estaba y está este personaje siniestro. Por eso no es extraño que solicitemos al presidente López Obrador que averigüe cuáles son las verdaderas líneas de investigación que existen sobre este miembro de su gabinete, que se ufana de no poder ir a los Estados Unidos. Dice él tranquilamente: puedo entrar a los Estados Unidos, pero lo difícil será que yo salga, precisamente porque la DEA lo investiga desde hace ya muchos lustros, varios lustros. Y es extraño que un funcionario de tal nivel no pueda atravesar el territorio nacional e ir a los Estados Unidos para las labores pues de su gestión, porque todavía tenemos que estar comprando electricidad a falta de termoeléctricas suficientes. De ahí viene todo el problema de Huesca, en Morelos, y el asesinato de Samir Flores, un activista político como aquellos luchadores sociales que defendía, según dijo, Andrés Manuel López Obrador en los 80. No hay una gran diferencia entre Samir, ahora asesinado, en estos tiempos de reconstrucción nacional, de cuarta transformación, y aquellos luchadores sociales que pertenecían al Partido Comunista y que eran vistos como elementos agitadores
que vivían en la clandestinidad política porque el Partido Comunista no tenía registro. Hay algo ahí que no me gusta, porque podría ser que en esa época, siendo presidente del PRI en Tabasco Andrés Manuel y secretario de Gobernación Manuel Bartlett, se formaran los vínculos entre ambos. Sin embargo, algo no me encaja en este panorama. Muchos años después, en el 99, por ahí, cuando Andrés Manuel era presidente nacional del PRD, tuve a bien invitar a un grupo de periodistas a mi casa, allá por Las Águilas, en la Ciudad de México, y asistió Andrés Manuel a conversar con nosotros. Estaba Manuel Rivera, Carlos Ramírez, Eduardo Huijín, entre otros más. Y allí, el propio Andrés Manuel, sin miramientos, dijo que entre Víctor Cervera, Roberto Madrazo y Manuel Bartlett, el peor de todos era Manuel Bartlett. Lo mismo que me dijeron los compañeros de gabinete del personaje. ¿Qué es lo que tanto sabe Manuel Bartlett, el Hoover mexicano, para llamarlo de alguna manera, el que aglutinó información sobre todo lo que pasó en los años 80 y quizá desde antes, y que manejó como le vino en gana, hasta el grado de que el actual presidente lo tenga en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué es lo que sabe este personaje? ¿Por qué no se le investiga? Si vamos a combatir la corrupción entre todos, de arriba hacia abajo, pues tiene el señor presidente por dónde empezar y lo tiene muy a mano. Digámoslo con cero cobardía.